Comenzamos una nueva edición de Visión Geopolítica, hoy para hablar de Libia, ese país del norte de África, tan próximo a Europa, donde se ha instaurado una absoluta inestabilidad, donde una gran parte de la población está sufriendo las consecuencias de la violencia, y sobre este tema tan sumamente delicado y que, como digo, nos afecta tantísimo a todos los europeos, vamos a contar con la presencia de, por un lado, de José María Blanco, que es el director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, además de uno de los principales expertos españoles en estudios estratégicos e inteligencia. José María, bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes. Por otro lado, contamos con la presencia del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, don Jesús Gil, un historiador prestigiosísimo, tanto a nivel nacional como internacional, además de ser un arqueólogo enormemente reconocido en todo el mundo. Un experto que conoce de primera mano, por pisar el terreno perfectamente bien, los países árabes, los países musulmanes, con lo cual va a ser un placer que entre los dos nos iluminen, como digo, sobre este país que tanta repercusión puede tener lo que allí suceda en el resto de Europa. Jesús, muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes a vosotros. La primera pregunta que le voy a hacer a Jesús es: la intervención internacional en el año 2011 en Libia, ¿para qué sirvió? ¿Para construir un país o para destruir un país relativamente estable como era antes de 2011? Bueno, en rasgos generales sirvió para abrir una de las diversas cajas de Pandora en Oriente Medio que hay actualmente. Otra sería Yemen, otra sería Siria, el caso de Irak, pero nos vamos a centrar en el tema de Libia. Es decir, un país que estaba bastante estabilizado bajo un dictador, el coronel Gaddafi, que se había convertido un poco en una especie de conocido, entre comillas, en Occidente, había sido ya tolerado últimamente, dejaba de existir como nación y por lo tanto realmente se inició un problema nuevo a las puertas del Mediterráneo europeo. Efectivamente, quizá nos ha demonizado en exceso, José María, a esa Libia de Gaddafi cuando era, según todos los indicadores, el país más avanzado socialmente de todo África, quitando las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, tanto en Producto Interior Bruto, per cápita, tanto en sanidad como en educación. Tenía 13 universidades para 6 millones de habitantes. Incluso los mejores cerebros estaban estudiando en las mejores universidades del mundo. ¿No se le ha demonizado en exceso para justificar esa intervención internacional? Pudiera ser o no. Es el debate continuo, ¿no? Esa apuesta de los países occidentales y de Estados Unidos entre la seguridad o esa democracia que desde una visión siempre del Occidente parece que pretendemos implantar en otros lugares, ¿no? Gaddafi a lo largo de toda la historia ha pasado por distintas fases de ser malo, muy malo, el gran enemigo, ahora amigo. Todos los grandes líderes tienen fotografías también con él. Lo que sí es cierto es que la decisión final o lo que sucedió en Libia no desestabilizó solamente un país, sino toda la zona. Produjo otro conflicto en Mali, hizo que armas, el potente arsenal armamentístico de Libia circulase por toda África, llegase a la península de Sinaí y llegara mucho más allá, y nos llevara ahora mismo pues, a una encrucijada, a un callejón que no sabemos muy bien o hablaremos ahora, qué salidas puede tener. Entonces, Jesús, ya tenemos claro de que había una Libia que no era tan mala probablemente como luego nos la han pintado, o por lo menos la gente vivía relativamente en paz, por supuesto, en una autocracia, sin lugar a dudas. Entonces la pregunta es, ¿por qué surgen las revueltas a principios de 2011? Está claro que hay que marcarlas en el contexto de lo que sucede en diciembre de 2010 en Túnez, posteriormente en enero de 2011 en Egipto, pero ¿cuál era el caldo de cultivo para que surgieran esas protestas en Libia? Sí, es curioso que era una dictadura conveniente para Occidente, pero en un momento deja de serlo. Curiosamente, unos pocos años antes de las revueltas del 2011, a inicios del 2011, aunque en realidad ya sabes que a finales del 2010 empezó en Túnez el caso de la inmolación de Bouazizi,
Pero realmente, como comentaba, aquel caldo de cultivo que fueron las revueltas del pan, que en Occidente se conocieron poco, hubo una subida de precios de los alimentos básicos no solamente en el norte de África, sino en Oriente Medio, lo que es Siria e Irak, que después, como hemos visto, se ha convertido en mayor problema. Entonces, debido a cuestiones medioambientales que sucedieron a principios de la primera década del siglo, sobre el 2003-2004 hasta el 2006 o 2007, hubo malas estaciones de cultivo y de recolección de alimentos en estos países que estaba comentando. Libia no fue inmune y, claro, todo llevó a una subida de los precios básicos que la población normal, no las élites, se abastecían. Hubo una serie de revueltas que fueron duramente reprimidas en todos estos países que comentaba y, bueno, eso quedó como un resquemor. Al mismo tiempo iba aumentando la presencia de los hermanos musulmanes en varios países de Oriente Medio, o bien compartiendo el poder o bien a punto de alcanzar el poder. Y además, por otra parte, da la casualidad de que ese contagio que se inició en Túnez se extendió rápidamente a Libia. Uno de los motivos que puede llamar la atención al espectador español, que fue la gota que colmó el vaso, fue en la ciudad de Bengasi, que fue donde se inició las revueltas, porque nunca hubo una primavera árabe. Nosotros en nuestro libro del 2011 ya utilizamos el término invierno árabe. Pues curiosamente, a principios del 2011 se inician una serie de disturbios que duran 4 días en Bengasi, la ciudad de Bengasi. Siempre históricamente el país ha estado prácticamente, aunque ha habido 3 grandes regiones, la región central desértica de Fezzan, pero el país, digamos, siempre ha estado dividido históricamente con sus rivalidades entre clanes y entre grandes familias, entre el este y el oeste. Y la zona de la Cirenaica, de la cual la ciudad principal es Bengasi a lo largo de la historia, hubo, como decía, estos disturbios que se iniciaron a través de una serie de falsas viviendas de protección oficial que curiosamente partía de una burbuja inmobiliaria en la que tenía que ver las conexiones de la familia Gaddafi con España. Pero ¿qué sucede? Que para reprimir los disturbios envían una división de tanques, de carros de combate, y en vez de volverse contra la población, parece que estaba apalabrado y entonces de ahí empieza la gran revuelta a partir de la Cirenaica y entonces es cuando todo el país poco a poco llega en llamas y todo es otra historia como vimos en lo que fue la Primera Guerra Civil, como se le denomina hoy en términos históricos a este periodo entre el 2011, a lo largo del 2011 hasta el 2012 que se inició el primer gobierno. Entonces da la sensación, José María, por lo que nos ha apuntado el profesor, que lo que pretendían con estas revueltas en general, y en particular en el caso de Libia, no era una mejora política, por así decirlo, no era una búsqueda inmediata y directa de la democracia, como a lo mejor llegamos a creer en algún caso en Europa, sino da la sensación que sobre todo lo que se persigue eran mejores socioeconómicas, evolucionar desde el punto de vista principalmente económico. ¿Lo comparte usted esta idea? Sí, exactamente. Al igual que ese factor fundamental de la subida de precios, en distintos países se ha denominado el pan, se ha vestido con otras denominaciones, por ejemplo la dignidad, o tema de derechos humanos. El concepto de democracia no era uno de los conceptos que estaban ahí en juego desde el interior de estos países, ¿no? Luego podemos buscar muchas interpretaciones que en cierto modo pueden tener una casualidad o no casualidad, si ha afectado menos a las monarquías, si afectó más a sistemas no monárquicos. Evidentemente ha afectado a países que a lo mejor no tenían esa capacidad de subsidiar mediante diversas ayudas, alimentos, educación y otros servicios. Por ejemplo, pues en Argelia, tras un conato inicial también de contagio, fue inmediatamente sofocado mediante subsidios y mediante un control de un aparato estatal fuerte, más fuerte o más allá todavía de un propio líder, como en Argelia era Bouteflika, pero es que en Libia parece ser que el Estado era Gaddafi y poco más. Jesús, ¿cree usted que estas revueltas a lo mejor no fueron absolutamente espontáneas? Está claro que en Túnez lo fue,
en Egipto ya es más dudoso, pero y en Libia hay que tener en cuenta la perspectiva de que Gaddafi era un paria internacional. Era socialista árabe, no bien visto por los socialistas, por el socialismo internacional, y por supuesto no bien visto por los árabes, precisamente, sobre todo por esas monarquías feudales que todavía existen en algunas partes de Oriente Medio, porque precisamente era socialista. ¿No cree usted que hubo una potenciación, alguien fomentó esas revueltas de modo interesado para acabar con este paria que encima había fomentado en su momento, patrocinado el terrorismo internacional? Sí, es un fenómeno curioso. Un dato es que todos los dictadores que han caído después del invierno árabe, o el caso de Assad, que siempre están clamando a que realmente hay una inteligencia del extranjero o exterior potenciando esas revueltas o esas guerras civiles. En cierta manera tienen razón. Es decir, al principio había una serie de masa de la población en Egipto, la revuelta de la plaza de Tahrir, o el caso en Túnez, el caso de Libia. Había gente normal, no motivada políticamente en un partido, que querían mejoras en su vida, pero como he dicho, aprovecharon por una parte hermanos musulmanes, por otra parte elementos conservadores de comerciantes que estaban en contra del régimen de Gaddafi, a su vez apoyando a los hermanos musulmanes, por otra parte elementos tribales que tenían cuentas abiertas contra la tribu Gaddafa o por ejemplo los Magarja, la tribu Magarja que estaba muy metida en el aparato de seguridad, o los mismos Warfala, otra gran tribu con incluso cercano a varios centenares de miles de habitantes de los 6 millones que eran en Libia, porque muchas de estas tribus son grandes familias y es muy importante este elemento en todo. Y aparte también un elemento que se ha hablado muy poco, pero que a mí me ha gustado seguirlo de cerca, el caso de Haftar, que después volveremos a este personaje, a Khalifa Abdel Hakim Haftar. Es un hombre que había sido coronel, general durante la guerra de Chad-Libia, es escogido prisionero y es enviado a Estados Unidos. Él estaba prisionero en Chad por un intercambio, entonces recibe entrenamiento de la CIA en Virginia, él estaba viviendo en Virginia. Entonces este señor desde los años 90 tenía un grupo opositor, era el líder de un grupo opositor, financiado por los norteamericanos en contra del régimen de Gaddafi. Es decir, que a pesar de esa imagen que se intentaba dar de que ya no era un paria Gaddafi, habían cuentas abiertas. Y las cuentas abiertas en Oriente Medio son para toda la vida, incluso para generaciones de la misma familia. ¿Y qué ocurrió? Que muy bien, se conjugaron todos estos elementos, tal vez aprovechando estas revueltas, segundas revueltas, partidas de las revueltas del PAN, como se les conocían en Oriente Medio, aunque como decía nuestro compañero, hay otros elementos dentro de las mismas. Entonces esto llevó a que explotara toda esta gran vasija de mal alimento o de mala baba y llevó a la primera guerra civil libia. Efectivamente, parece que había países que tenían cuentas pendientes todavía con este Gaddafi, que no le habían perdonado su pasado, en algunos casos muy odiado ese pasado, pero que efectivamente era un Gaddafi que estaba viniendo a dar conferencias al Parlamento Europeo. Surge, ya nos plantamos en el año 2011, con la intervención primero de Naciones Unidas, que va a aplicar por primera vez su principio de la responsabilidad de proteger. ¿No es también una cierta hipocresía que lo aplique en ese momento, en esa Libia, que es cierto que Gaddafi estaba masacrando a su población, que estaba protestando, pero ¿por qué no se ha hecho en otros escenarios esa aplicación de responsabilidad de proteger? Por ejemplo, los 300.000 muertos que ha habido en Darfur, en Sudán, o actualmente en Sudán del Sur, o lo que parece que está sucediendo ahora mismo otra vez en Burundi, o en República Centroafricana. Es decir, ¿por qué no se aplica en otros escenarios y sí se aplica en Libia? Una pregunta complicada de contestar. Evidentemente, cuando llega esa primavera, invierno y no árabe a Libia, estamos en un entorno internacional mundial en el que se ha generado una emoción. Yo creo también bastante en el poder, en la energía que se desprende de las emociones sobre lo que se puede hacer en un momento dado, ¿no? Yo creo también que
en cierto modo el discurso de Obama, famoso discurso de Obama en el Cairo, no es muy ajeno a todo esto que posteriormente también pasa y sucede. Se genera, digamos, esa emoción, ese efecto contagio, como en cualquier proceso que puede ser más o menos que surja de manera instantánea o no muy preparada, pues hay muchísima más, por lo menos en el inicio, falta quizá de interés o de intenciones traseras, pero a medida que algo va a generar y despertando una serie de emociones, evidentemente produce, ¿no?, la infiltración de otro tipo de grupos, otros intereses internacionales y otros actores estatales y no estatales. ¿Qué lleva a que se intervenga en este caso? Pues yo entiendo que en cierto modo quizá la proximidad también a la Unión Europea y la aplicación de la famosa doctrina de Obama de leading from behind, ¿no? Es decir, bueno, hay que ir poniendo en marcha toda esta doctrina. Yo ahora mismo ya no voy a ser quien garantice la seguridad internacional en cualquier punto del mundo, y bueno, pues este es el momento en el que los países de la zona, los que tengan más intereses ahí, estén más involucrados, son los que se van a tener que posicionar, ¿no? Cosa que luego pues hemos visto también en Yemen actualmente o en otros lugares. Y yo creo que eso fue un poco lo que pudo llevar a esa... Ha dicho usted una cosa muy curiosa a Europa, que evidentemente nos afecta de muchas maneras. Cabe la posibilidad de que, y volveremos sobre ello, de que a lo mejor nos preocupaba mucho más que la seguridad humana de la población que pudiera estar sufriendo allí, nuestra seguridad energética de Europa. Solamente lo dejo ahí y luego volveremos a ello. Yo estaría de acuerdo con el tema energético. Realmente, sin corrección política, el tema energético es importante. El caso de España, Argelia es un país muy importante para España, es vecina de Libia, y realmente el caso energético es muy importante en toda la ecuación. No es el único desde mi punto de vista, pero es muy importante a la hora de intervenir, y sobre todo estoy de acuerdo con el compañero con el tema de la proximidad a Europa. No es lo mismo Darfur o Burundi, que están un poco lejos mentalmente, como las puertas del Mediterráneo. O sea, es como decir, matar dos pájaros del mismo tiro. Una, además, la hipocresía internacional, lamentablemente, de la geopolítica. Llegamos ya a la intervención de la OTAN. Efectivamente, la OTAN, esa coalición internacional liderada por la OTAN, y más países que participan, que actúa de un modo muy dinámico, de un modo muy eficaz, como no podía ser de otra manera, y acaba con el pequeño ejército libio en un plazo de prácticamente de horas. Quizá podemos ir al escenario sirio y ver que no se está actuando con la misma eficacia, al parecer, en este otro escenario. La pregunta es, ¿no habría analistas dentro de OTAN que pensaran lo que podía pasar si se desmontaba el régimen de Gaddafi? Ese régimen que mantenía sujeto a todas estas fuerzas que usted nos ha explicado también, que estaban deseando precisamente de que no hubiera esa cola que les unía a todos para empezar a matarse entre ellos precisamente por esa lucha por esos recursos naturales, especialmente los hidrocarburos. Realmente las perspectivas de los analistas siempre intentan cubrir los diferentes flancos que pueden pasar en diferentes escenarios, pero la verdad, desde mi punto de vista, realmente me pareció que fue demasiada benigna la perspectiva que se tenía sobre lo que iba a ser el futuro en la zona. Después de haber tenido, después de haber tenido opciones tan negativas como lo que había sucedido en Afganistán o en Irak, que no iba siendo el camino de rositas que esperaban. Entonces todos esperaban, quizás por parte occidental, quizás porque en ese momento era un momento de perfil bajo, que no se tendía a pensar una especie de nueva distensión en el programa de la Alianza de las Civilizaciones, que se pensaba de que se podría mejorar la perspectiva de Oriente Medio. Entonces no se pensó que todo era, como decía antes, abrir nuevas cajas de Pandora o ir a peor. Entonces se fue demasiado a lo bueno. De hecho, acuñaron el término primavera árabe. Nosotros, me reitero, fuimos los primeros que utilizamos el tema invierno árabe, que es un término que después de nosotros empezó a utilizarse a los 4 meses en medios anglosajones. Ya el tema de la primavera árabe ya no se utiliza tanto si se ve en los media.
Entonces realmente se fue mucho benigna la visión que se tuvo. No se tuvo en cuenta las ambiciones políticas que tenían sobre muchos países los hermanos musulmanes, no se tenía en cuenta que podía haberse producido la introducción de Al-Qaeda en la zona cuanto varios de los piratas internacionales que se buscaban habían estado en Afganistán y formaban parte en la trama de Al-Qaeda, estaban en el territorio cercano a Libia o dentro de Libia, como se ha demostrado en la actualidad. Y no se tuvo en cuenta, pensaban que todo podría ser muy benigno, que quizás derrumbando un estado en el cual el único estado o la única figura o estado era el coronel Gaddafi, pero realmente ha demostrado ser una auténtica caja de Pandora muy peligrosa, que como se comentaba por nuestro compañero, está a puertas del Mediterráneo europeo. Apenas 300 kilómetros de Creta. O de Malta, el caso de Malta o Italia. Así es. Hablábamos antes de que es un conflicto ya no local, es un conflicto regional, porque se ha expandido. Entre otras cosas porque el grueso de las tropas de élite de Gaddafi eran tuaregs, provenientes del Sahel, que habían emigrado en los años 70 para conformar esas fuerzas especiales, que obviamente retornaron con sus armas y bagajes a sus lugares de origen, que están creando esa disensión o esa inestabilidad, o profundizando en la estabilidad en todo el Sahel, especialmente en lugares como Mali. ¿Cómo ve usted el futuro de ese Sahel, precisamente? ¿Qué influencia tiene lo que pasa en Libia en todo ese Sahel? Bueno, yo creo que la influencia fue clave, ¿no? Todo ese desmantelamiento de la estructura de poder de Gaddafi, el sistema o la proliferación de milicias dentro de Libia, la exportación de armamento a todo el Sahel, península de Sinaí, que ahora mismo pues estamos viendo, desgraciadamente, ¿no?, en qué foco ya era, pero era más o menos controlado y ahora es incontrolado. Cómo movilizó también y puso en contacto, o contribuyó a poner en contacto a multitud de grupos yihadistas que estaban atomizados en la zona, cómo fortaleció contactos entre grupos como Boko Haram, Al-Shabaab, Muyao, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, con distintas, bueno, vamos a decir, intercambios de experiencias, como en Mali aparecen documentos, ¿no?, con todas las vinculaciones entre esos grupos, y como de nuevo, a la hora de intervenir en Mali, pues se vuelve a hacer de manera exitosa en pocos días, cuando se hace, pero cuando se hace después de estar anunciando que se iba a ir a Mali meses y meses. Y de ahí, pues trasladamos el foco a otro lugar, ¿no? Luego haremos algo, supongo, de Irak y Siria y el trasvase que estamos viviendo estos días, ¿no?, estos últimos días hacia Libia. Y además con otros elementos también de internacionalización, ya no solamente desde el punto de vista de los actores no estatales, sino también de los actores estatales. Parece ser que hace años, pues el monopolio para bombardear un país, para poner orden, lo tenía Estados Unidos, ¿no? Ahora estamos en un momento en que ya cualquier país del mundo puede bombardear, ¿no? Y Libia fue uno de esos casos, de esos primeros casos, en los que presuntamente Emiratos Árabes Unidos, ¿no?, con apoyo de Egipto y en apoyo del general Khalifa Haftar, pues intervino bombardeando posiciones, ¿no? Luego posteriormente lo volvió a hacer Egipto tras el asesinato de 21 coptos. Por lo tanto, sí se ha convertido de una cuestión absolutamente local en una absolutamente internacional y global. Sin lugar a dudas, y yo estoy convencido de que según se vaya presionando más al Estado Islámico o Daesh en Irak y Siria, probablemente haya un trasvase de combatientes a este escenario donde el caos absoluto precisamente hace que primen o que puedan asentarse con más facilidad. Tenemos ya llamamientos directos y mujeres. Yo ahora le pregunto, ¿y por qué no ha afectado a Argelia? ¿Por qué Argelia, que todo el mundo pensaba que era el siguiente país donde iba a haber una revuelta, ahora es precisamente porque a Europa lo consideramos absolutamente esencial y se está apoyando al gobierno argelino para que no lleguen a surgir? O digamos de otra manera, nadie ha tenido interés en fomentar esas revueltas como así ha pasado en otros países, como estamos hablando en Libia o incluso en... Pudiera ser, pero yo también creo que Argelia tenía unas condiciones bastante diferentes a las de Libia. También sufrió unos primeros conatos de contagio, ¿no?, de esas emociones, ¿no?, que iban de un lugar a otro, que
que fueron, bueno, pues en unos primeros momentos paradas con cierto grado quizá de violencia, pero posteriormente no se volvió a hablar. Bueno, Argelia es un país en el que el nivel de subsidio es elevadísimo a todos los niveles, en base a su control de gas y de petróleo, puede abonar o puede facilitar esas prestaciones, ¿no? Por otro lado, yo creo que la estructura de poder con la que cuenta Argelia es muy distinta y mucho más potente a nivel, hasta estos últimos días, que ya veremos en qué acaba la situación, a nivel de un ejército importante, unos servicios de inteligencia también muy potentes y un cuerpo de policía también bastante fuerte. Y yo creo que luego también había un factor que puede ser psicológico, pero que es importante, ¿no? Y es el temor, quizá, de la sociedad a volver a la situación de los años 90, ¿no? Bueno, ese trauma de esos años, ese número tan elevado de víctimas y esas situaciones que se produjeron, pues yo creo que también en cierto modo frenó ciertas aspiraciones. Sí. Jesús, yo le pediría que hiciera un esfuerzo enorme para que todos nuestros videntes y nuestros oyentes, porque también lo ponemos en podcast, supieran cuál es la situación actual, a día de hoy, qué está sucediendo en esa Cirenaica, en esa Tripolitania, en ese Fezzan, cuáles son los principales grupos enfrentados entre sí, ese gobierno parcialmente reconocido internacionalmente, que nos cuente un poco cuál es la situación actual, por favor. Sí, en grandes rasgos hay como 4 grandes grupos luchando por el tablero de poder en Libia y, digamos, otros 2 apéndices que podrían ser también aliados de alguno de estos grupos. Bueno, entre los principales grupos, a status quo de mitad del otoño del 2015, podemos decir que el gobierno que internacionalmente está ahora reconocido, el que apoya las conversaciones de la ONU de mano del diplomático español Bernardino León, este grupo, el Consejo de Diputados que hay en Tobruk, en la ciudad de Tobruk, muy importante en la Segunda Guerra Mundial, y que se apoya en el Ejército Nacional Libio, que a su vez está comandado por el general Khalifa Haftar, que ya comentábamos antes, controla prácticamente la mitad del país, controla grandes porciones del desierto oriental, la parte oriental del país, sobre todo alrededor de Tobruk, y también el extremo oeste, que es donde está alrededor de la milicia de Zintan, que es una milicia muy importante que surgió después de la Primera Guerra Civil Libia, como comentaba, que ocupa el otro extremo y que ha sido muy importante para declarar una especie de pinzas sobre los otros contendientes de los que ahora hablaré. El segundo de estos grandes grupos, quizás en importancia en estos momentos, los estoy diciendo por orden de control o de poder, voy a seguir esta línea, es el llamado Consejo Nacional General, que se apoya en las milicias de una coalición que se llama actualmente el Escudo de Libia, aunque en el pasado se llamaba Amanecer Libio, que tenía un toque más salafista, que no ha dejado de tenerlo. Pues este grupo es el gobierno que se asentó desde el año 2014 alrededor de Trípoli, la capital, y que no está reconocido internacionalmente. Tiene una ideología tipo hermanos musulmanes, aunque algunos de ellos, el mismo presidente del Consejo, Nouri Abdusahim, lo niega, pero están apoyados principalmente por países como Qatar, o como Turquía, o como Sudán. En otro orden de cosas, alrededor de este territorio, que no es tan grande como el controlado por el gobierno reconocido en Tobruk y Haftar, hay otras 2 apéndices, como decía, que son los tuaregs, que están alrededor de la ciudad de Gat, cercana a la frontera con Argelia, y que son aliados de este concejo. Y después hay otra zona que es la de la milicia de Tawarga y controla alrededor de la zona entre Tawarga y Banu Walid, que a veces son aliados, a veces van por libre. Entonces, este sería, como decía, el segundo gran grupo. Después otro tercer gran grupo que ha ido perdiendo importancia
en los meses del invierno-primavera del 2015 es el llamado Consejo de la Sharia, que es una especie de derivación de Al-Qaeda. Habían varios grupúsculos que se hicieron fuertes en la ciudad de Bengasi, ya me he referido a ella, y también en la ciudad de Derna, que fue muy importante a lo largo de la historia, como nosotros reflejamos en el libro, que hubo aquella batalla importante de los marines en 1805, los marines norteamericanos, en aquella fecha tan temprana, preguerras napoleónicas, y que curiosamente ha ido perdiendo poder porque varios de sus principales comandantes han sido muertos, asesinados a manos de otro grupo más peligroso, que es el cuarto, que es la instauración del Daesh, el llamado ISIS, que ellos dicen que hay 3 vilayats, es decir, 3 zonas dentro de ellos mismos, autodenominan vilayat. Entonces estas 3 zonas han ido perdiendo poder también en manos del Daesh gracias a las intervenciones del conveniente general Haftar, conveniente digo para Occidente. ¿Por qué? Porque el territorio que ellos tenían en Bengasi o bien tenían en Derna ha ido mermando, o en Abdaya, que es la ciudad de la cual es oriundo el general Haftar, siempre en el este. Esta zona del este están prácticamente cercados ahora por el ejército de Haftar y el gobierno reconocido en Tobruk, pero en cambio el más peligroso es el Wilayat, que se encuentra en la zona central de la costa central, que es alrededor de Sirte, la ciudad de la cual venía la familia, la tribu del coronel Gaddafi. Entonces esta es una zona bastante importante porque es de grande, mucho mayor que la Comunidad de Madrid, para que se haga una idea. Esto vendría a ser un poco la repartición actual del mapa. Claro. Y como usted dice, es que estamos hablando de un país 3 veces España, sí, en extensión. Efectivamente, estamos viendo que hay multitud de grupos, pero yo tengo la sensación, quizá, y por eso le pido su opinión, José María, yo tengo la sensación de que muchas veces, a pesar de que se acusa de que es un problema religioso, de extremismo religioso, yo lo que tengo la sensación es que en realidad lo que se debate ahí es una lucha por el poder, es una lucha por el control de los recursos. Y cuando digo recursos, no solamente hablaría de los recursos de los hidrocarburos, por supuesto, el recurso del agua, un recurso absolutamente estratégico en un país que no tiene recursos hídricos, que los tiene muy escasos. De hecho, uno de los grandes proyectos de Gaddafi era ese famoso Man-Made River, el río construido por el hombre, que era un proyecto faraónico que tenía. ¿Usted cómo lo entiende? ¿Es un problema religioso o es una lucha de verdad por los recursos? No, yo creo que es una lucha de poderes y por control de espacios, con lo que esos espacios pueden tener, sea agua o sea hidrocarburos, pero un control de espacios. Los avances y la llamada que se está produciendo ahora mismo del Daesh para acudir ya a Siria, a Libia, ante las dificultades de entrar por Turquía a Siria, ante los ataques o los bombardeos que se están produciendo también en Siria, y ante ese interés en crear un foco también central en el norte de África, lo que genera es ese interés de momento por parte de ellos de controlar espacios, con todo lo que haya al lado, es decir, bueno, una insurgencia directamente, ¿no?, que va controlando espacios, recursos y creando su propia sociedad. Ya se están produciendo también las llamadas a mujeres, a familias, para que acudan allá. La semana pasada The Guardian publicaba el testimonio de 3 británicas, que ya pues hablaban en los mismos términos, ¿no?, diciendo que venid aquí a Libia, que esto es genial, ¿no? Y efectivamente, pues son luchas de poder. El hecho religioso pues es un factor más que en muchas ocasiones yo creo que actúa mucho más como justificación que como fundamento. Sí. Del pueblo. Jesús, da la sensación de que ya el conflicto se está internacionalizando. Y están interviniendo muy activamente Qatar, Arabia Saudí o Egipto. Lo de Egipto es perfectamente comprensible porque le afecta directamente la inestabilidad por su proximidad geográfica. ¿Pero por qué tiene tanto interés Qatar o Arabia Saudí en participar activamente en este conflicto tan sumamente complejo? Muy bien. El tema religioso es importante en el sentido de no solamente de la religión en sí, sino por el control ideológico. Nosotros sabemos que, bueno, en el norte de África la población es suní mayoritariamente,
pero sigue una escuela coránica, la malikí, la misma que predomina en Túnez o en Marruecos, y nosotros sabemos que Qatar como Arabia Saudí siguen la escuela wahhabí, que es mucho más férrea en su interpretación del Corán que la malikí. Entonces intentan influenciar a la población a través de ese control de los recursos y del territorio. Y por otra parte es un tablero de juego, al igual que lo está siendo Siria o lo está siendo Yemen o Irak, no solamente ya entre chiíes o sunís, que no es aquí el caso, sino entre los mismos sunís. O sea, se nota la balcanización que está ocurriendo dentro del mundo suní. Está ocurriendo incluso no solamente una guerra civil dentro del mundo musulmán entre chiíes y sunís, sino dentro de los mismos sunís para ver quién va a controlar. El caso de Turquía, que sigue una escuela hanefí, pero bueno, sabemos que hay un gobierno conservador musulmán al frente del gobierno en Turquía. Aunque ellos siguen la escuela más abierta del mundo musulmán en cuanto se refiere a interpretación del Corán, como es la hanefí, pero es un gobierno que vendría a ser la interpretación más estricta de lo que es la corriente hanefí. Entonces eso lleva a que Libia está siendo un poco un territorio de pruebas de toda la zona. Vamos a sacar un poco la bola de cristal. Vamos a hacer prospectiva. Más usted que es un gran experto nacional en prospectiva y así está considerado por todo el mundo. Ahora mismo hay ya líderes de Ansar al-Sharia, un grupo absolutamente extremista violento, que está mostrando lealtad al Estado Islámico, a Daesh. ¿Cabe la posibilidad de que todo Ansar al-Sharia se llegara a unir con el Estado Islámico y de verdad conformar una fuerza muy potente que llegara a controlar completamente todo Libia? Pudiera darse, es un posible escenario, uno más. Lo que sí es cierto, y volviendo un poco también a esa dimensión mayor, ¿no? Yo creo que ahí tenemos las dos capas que no están absolutamente desvinculadas, ¿no? La capa de los actores estatales estratégicos con Libia como un conflicto de proximidad, igual que Siria, igual que Yemen, y tenemos la de estos grupos, ¿no? Y el poder o el predominio de qué grupos sobre los demás. Yo creo que la tendencia, mientras el Daesh siga teniendo esa capacidad de atraer y siga consiguiendo victorias estratégicas, que las victorias estratégicas no tienen por qué ser grandes victorias, sino victorias mediáticas, ¿no? Mientras siga consiguiendo eso, yo creo que sí hay una tendencia hacia una unificación de multitud de grupos diversos que sigan jurando esa lealtad al Daesh, ¿no? Parece que se confirman en los últimos días que también hay combatientes de Boko Haram ya en Libia. Han pasado 700 supuestos miembros del ISIS tunecinos también a Libia. No olvidemos que Túnez ha aportado, me parece, unos 8.000 combatientes extranjeros a los conflictos de Siria e Irak. Tenemos Al-Shabaab, donde hay se habla de un cierto debate sobre si abandonará su lealtad clásica a Al-Qaeda y también la jurará a Daesh. Boko Haram mismamente, ha pasado a llamarse Estado Islámico de África Occidental, con lo que por un lado puede mostrar unas intenciones también de expandir su acción, y por otro lado la presión en el propio Nigeria está haciendo que salgan también al exterior. Por lo tanto, pues yo creo que ese escenario de una unificación del yihadismo extremista en norte de África sí es posible. Precisamente porque no es descartable esa unión de ese extremismo, que nos afectaría tantísimo a Europa, si ya solo añadimos esa seguridad energética, absolutamente esencial para una Europa que carece de recursos energéticos y que los precisa, por supuesto, para continuar con su desarrollo industrial, incluso simplemente el desarrollo social. Si eso lo unimos con esa expansión también al Sahel, a esa Argelia, que también nos afectaría enormemente, a Egipto, que también parece que se va a convertir en unos grandes productores de gas, probablemente exportándolo principalmente a Europa, ¿cabe la posibilidad de que en breve pudiera haber una intervención internacional, visto que no se puede alcanzar una solución política por parte ni de Naciones Unidas ni de la Unión Europea,
¿Cabe esa posibilidad de que exista una intervención internacional dinámica, activa sobre el terreno? Es un escenario posible, alternativo, aunque actualmente se está un poco tendiendo a ver qué va a suceder en las semanas siguientes respecto al status quo que ha alcanzado el general Haftar. Desde que se metió el general Haftar en febrero del 2014 en toda esta contienda, porque después él fue un poco el tercer hombre del ejército rebelde libio en la primera guerra civil libia. Y entonces después había desaparecido, había vuelto a Estados Unidos, y entonces ha reaparecido el último año y medio, y gracias a su presencia, es un hombre de gran experiencia militar, ha ido teniendo grandes éxitos militares y estratégicos y tácticos el gobierno reconocido en Tobruk, que, como se decía, apoyan países como Jordania, Emiratos Árabes Unidos o el mismo Egipto, porque es su proximidad con la frontera. Pero a pesar de todo eso, realmente está el tema que se comentaba anteriormente, esa posible unión entre los varios grupúsculos yihadistas, salafistas, porque los mismos del Consejo de la Sharia de Bengasi, lo que era parte del mismo el grupo de Ansar el-Sharia, que es solamente una de la mitad de una de las 6 brigadas que formaban parte de este Consejo de la Sharia, por la muerte, asesinato a manos del Daesh de sus principales comandantes como Abu Salim, por ejemplo. Entonces eso ha provocado que todas esas fuerzas militares salafistas estén jurando lealtad en parte a el Daesh, y por lo tanto lo que al principio eran solamente en estos momentos, se supone, unos 5.000 combatientes del Daesh en Libia, las fuerzas del general Haftar están cercanas a los 40.000, es la mayor fuerza militar en estos momentos, pero si se le unimos las 5.000 aproximadamente que también tenían los de Ansar el-Sharia del Consejo el consejo que había en Bengasi, estaríamos hablando de unos 10.000 más todos los que vengan de fuera, que por otra parte esos 10.000 ya son aproximadamente los que tiene el otro gobierno alternativo que apoyan países como Turquía, que se encuentra en Trípoli. Entonces estamos hablando de grupos muy importantes de combatientes que se acercan al número de los 80.000 combatientes entre todos que habían en la primera guerra civil libia. Es que realmente estamos en una segunda guerra civil libia, y que, visto los otros escenarios que están habiendo en Oriente Medio, es normal que Occidente esté siendo un poco cauto con el tema de no poner todavía botas en el terreno, pero por detrás está intentando dominar la situación. Y entonces, para que no se le escape, no habría que descartar que, si las cosas siguen a peor, dentro de unas semanas o unos pocos meses podría haber una intervención más directa a nivel internacional. También juega el papel no solamente los éxitos militares internos que han habido a manos de la coalición dirigida Operación Dignidad, como la llama el general Haftar, sino los habidos fuera, en los otros países alrededor. Por ejemplo, uno de los individuos que apoyaba el Consejo de la Sharia de Bengasi, o sea, Ansar el-Sharia, el tuerto, el personaje llamado Mr. Marlboro, Mokhtar Belmokhtar, que ha muerto y resucitado varias veces, pero parece la última vez que en el verano, alrededor de junio, fuerzas combinadas francesas chadianas lo habrían cazado en el norte de Mali, y entonces lo habrían muerto, y su muerte ha sido confirmada por sus asociados de Al-Qaeda, a los que pertenece el grupo de Ansar el-Sharia. Por lo tanto, esto es una noticia de hace un par de semanas, podría ser que esta vez esté muerta. Entonces, al haber desaparecido ese personaje, ha frenado un poco la expansión hacia Argelia, norte de Malí, por parte de Al-Qaeda, pero claro, los sobrevivientes de sus unidades también al mismo tiempo se pasen al Daesh. Entonces, si va creciendo el Daesh y hay todo este cóctel muy inestable, no descartaría que en unos meses hubiese una intervención internacional. Menos, me atrevería a decir, porque efectivamente estamos hablando de más de 100.000 combatientes, pero mucho mejor armados que en la primera guerra civil, como decía el profesor, y con mucha más experiencia de combate. Es decir, mucho más difícil hacerles frente.
Pero, ¿qué países podrían aportar fuerzas? ¿Estarían dispuestos a aportar fuerzas? Parece ser que ya está habiendo tropas de paracaidistas, concretamente francesas, actuando especialmente en el sur de Libia para proteger también sus intereses, sobre todo en la zona de Níger y en Chad. Pero, ¿qué otros países estarían dispuestos a aportar fuerzas terrestres y cubrir a bajas? Y mucho más allá, ¿estaría el pueblo libio dispuesto a aceptar esa intervención internacional, cansado ya del caos que hay? ¿O simplemente se volvería contra esa intervención, cansados ya de que los extranjeros intervengan en su país? Bueno, lo cierto es que estamos en un momento en el que seguramente cualquier decisión es mala. Es decir, intervenir tiene su parte negativa, no intervenir también. Las experiencias de Irak y lo que estamos viendo, el devenir que estamos viendo también en Afganistán, pues hacen temer ahora mismo a cualquier país pisar suelo y, bueno, por no saber si a lo mejor tener que permanecer en el mismo 8, 10, 12 años sin ninguna garantía de que la situación pueda mejorar. Yo creo que las próximas semanas pueden ser importantes por esta llamada que estamos viendo a acudir a combatir a Libia, ¿no? Ha sido incluso publicada en la publicación Stadapic, que hace también el Estado Islámico, ¿no? Y bueno, cada vez surgen más voces. Tenemos todavía muchas personas de muchos países occidentales deseando ir a Siria e Irak y teniendo limitaciones para ir allí. Por una intensificación de los controles existentes. De hecho, son las figuras que, por ejemplo, tememos en España, ¿no? La figura del frustrado, aquella persona que no puede acudir y que dice, bueno, pues voy a actuar aquí, como también algunas publicaciones y comunicados llaman a hacer. Entonces, yo creo que en las próximas semanas hay que vigilar, hay que atender con mucho cuidado lo que puede suceder ahí, porque, bueno, si hay una afluencia masiva de combatientes, como decimos, a golpe de tuit, aunque sea un poco una exageración, ¿no? A golpe de tuit, yo creo que al final Europa se vería forzada a intervenir. Lo que ya no sabemos es en qué condiciones seguiría esa Europa, ¿no? Pero supuestamente Francia, Italia y España como principales perjudicados, pues quizá deberían ser los que llevaran... Inicialmente, por lo menos, con fuerzas de operaciones especiales. Jesús, ya solamente nos quedan 3 preguntas. El tiempo nos empieza a premiar. ¿Cree usted que una de las soluciones podría pasar por el segundo hijo de Gaddafi, quizás el más europeizado o occidentalizado de sus hijos, bien preparado, bien formado, quizá el más moderado de sus hijos, el que parece ser que además Gaddafi había preparado para ser su sucesor? ¿Cree usted que podría ser la solución política para Libia? Saif al-Islam no es en este momento la solución política para toda Libia, porque todos los recelos que despierta la tribu Gaddafi entre el resto de tribus, por el poder importante que tuvo en la época del coronel, en los casi 40 años que estuvo en el poder, pero realmente este personaje tiene su influencia sobre la familia Gaddafi y tenemos un problema actualmente en el Vilayat, como lo autodenominan los miembros del Daesh, alrededor de Sirte, que he dicho que ocupa una zona como la de la Comunidad de Madrid, a grosso modo. Entonces, este era el territorio natural y habitual de los miembros de la tribu Gaddafi. Entonces, el hecho de quizás podría integrarse a este elemento de Saif al-Islam y atraer a parte de los Gaddafi para romper el cerco alrededor de Sirte, podría ser una de las estrategias, un poco aparentemente peregrinas, pero no es descartable. Pero por supuesto no puede ser un miembro político en Tobruk, ni puede ser un miembro político en Trípoli. Es decir, está prisionero por una de las milicias, tiene una mala estirpe, todo lo que es Gaddafi en Libia, no se cuenta con ellos, igual que tampoco se cuenta con la antigua monarquía de los Senussi, pero no habría que descartar el poder utilizarlo como peón o como alfil dentro de este tablero de ajedrez que es Libia. Y por otra parte, unirme a lo que ha dicho el compañero respecto a los países que podrían estar beneficiados por los intereses energéticos que tienen, el caso de Francia, España o Italia, y que es muy importante también lo que suceda, la presión que haya dentro de las primarias en Estados Unidos, porque sabemos que el tema de los atentados que hubo en Benghazi, que costó la vida al embajador Stephens
en septiembre del 2013, ha causado una gran mella en la sociedad estadounidense, ha causado ríos de tinta, incluso alguna superproducción cinematográfica para estrenar dentro de poco. Entonces, todo eso, quizás la presión que tenga sobre la administración Obama, puede actuar para dar el visto bueno a que realmente se ayude más a lo que vendría a ser el amigo conveniente, que es Haftar y el gobierno reconocido en Tobruk. Pues ya muy brevemente una pregunta para cada uno de ustedes. Estamos viendo que la solución política no es muy factible, por lo menos a corto plazo, pero quizá fuera la solución crear un Estado absolutamente confederado, es decir, con esas tres grandes partes, Fezzan en el sur, Tripolitania y Cirenaica. O la otra solución podría ser dividir el país con todo lo que significaría de un precedente, que detrás podría venir Siria, detrás podría venir Irak, detrás podría venir Nigeria. ¿Cuál cree usted que sería la solución política más viable y que perjudicara menos a la comunidad internacional? Yo creo que justo en estos momentos estamos en el límite de apurar las opciones de resolución política, ¿no? El acuerdo para un gobierno de unidad nacional, bueno, ha tenido bastante apoyo, pero claro, falta el apoyo clave de Trípoli. Tiene bastante apoyo también internacional. Bueno, se ha utilizado también la marcha de Bernardino León, bueno, interesadamente, ¿no?, para justificar posibles intereses de Naciones Unidas o una posible orientación hacia el gobierno de Tobruk, por la vinculación de Bernardino, la nueva vinculación a Emiratos Árabes Unidos, laboral. Bueno, en esa negociación política pueden entrar caben todavía diferentes alternativas, buscar un personaje de cohesión, pues puede ser una persona también externa, una persona que hubiera estado viviendo en Estados Unidos, en Europa, aunque esas situaciones también generan bastante rechazo, ¿no?, de la gente que ha estado allí en los tiempos malos y que dicen, bueno, ahora viene el que se fue y viene aquí de Salvador, ¿no? Apurar esas opciones. Si esas opciones no avanzan, yo creo que el segundo escenario va a ser el apoyo, y sobre todo si tenemos en cuenta una mayor presencia de Daesh, el apoyo al gobierno de Tobruk y militarmente a Khalifa Haftar. Y en tercer lugar podría estar esa, pero es una que da mucho miedo, evidentemente, porque generaría un movimiento geoestratégico en todo África y Oriente Medio de una dimensión, yo creo que incontrolable, ¿no? Última pregunta ya, Jesús. Recientemente, el que fuera primer ministro británico, Tony Blair, ha pedido disculpas públicamente por lo que aconteció en el año 2003 en Irak. Incluso él ha afirmado de que lo que está sucediendo actualmente en Irak y Siria, y concretamente el surgimiento de ese Estado Islámico, es fruto de aquella intervención no especialmente bien pensada, parece ser, por sus propias palabras. ¿Cree usted que lo mismo puede pasar con el escenario libio, que dentro de a lo mejor de 10 años algún político de altísimo nivel internacional reconozca públicamente que la intervención fue un gran error? Siempre es posible que surja otro místico reconvertido como Tony Blair y se disculpe por algo de lo que parecía estar muy seguro en el pasado. Siempre cabe de que se disculpe de errores en el pasado, más si esto puede llevar a escenarios bélicos futuros que pueden afectar mucho más a la Unión Europea. Siempre es posible. Pero realmente, volviendo al tema de la solución política y las conversaciones internacionales auspiciadas por la ONU, yo personalmente pienso de que van a desembocar en un fracaso. ¿Por qué? Porque digamos que militarmente han cogido bastante terreno las diversas facciones, entonces nadie quiere soltarlo y piensa que por sus propios medios, por la fuerza, porque son sociedades que no piensan en la democracia, para ellos la democracia es una señal de debilidad. Realmente lo que quieren es vengarse del vecino por afrentas pasadas, o que creen que ha habido afrentas pasadas, y realmente la política y la democracia, como hemos podido ver en los escenarios de Irak, el caso de Siria o el caso de Afganistán, poco tiene que ver, y muchas veces piensan que solamente se puede solucionar con la mano dura entre ellos. Por lo tanto, me temo que vayan a fracasar. Muy bien. Pues una vez más, como siempre, les hemos tratado de aportar la mejor información con los mejores expertos, sin lugar a dudas, como les digo, expertos reconocidos nacional e internacionalmente, porque nuestro objetivo es informarles a ustedes con datos de gente que de verdad conoce los temas en profundidad,
para que no les bombardeen a ustedes con información que muchas veces, como les digo siempre, les impidan pensar, o lo que es peor aún, les haga pensar, les haga creer a ustedes que piensan por ustedes mismos. Muchas gracias por vernos una vez más. Que en realidad ya sabes que a finales del 2010 empezó en Túnez el caso de la inmolación de Bouazizi, pero realmente, como comentaba, aquel caldo de cultivo que fueron las revueltas del pan, que en Occidente se conocieron poco, hubo una subida de precios de los alimentos básicos no solamente en el norte de África, sino en Oriente Medio, lo que es Siria e Irak, que después, como hemos visto, se ha convertido en mayor problema. Entonces, debido a cuestiones medioambientales que sucedieron a principios de la primera década del siglo, sobre el 2003-2004 hasta el 2006 o 2007, hubo malas estaciones de cultivo y de recolección de alimentos en estos países que estaba comentando. Libia no fue inmune y, claro, todo llevó a una subida de los precios básicos que la población normal, no las élites, se abastecían. Hubo una serie de revueltas que fueron duramente reprimidas en todos estos países que comentaba y, bueno, eso quedó como un resquemor. Al mismo tiempo iba aumentando la presencia de los hermanos musulmanes en varios países de Oriente Medio, o bien compartiendo el poder o bien a punto de alcanzar el poder. Y además, por otra parte, da la casualidad de que ese contagio que se inició en Túnez se extendió rápidamente a Libia. Uno de los motivos que puede llamar la atención al espectador español, que fue la primera pregunta que le voy a hacer a Jesús es: ¿la intervención internacional en el año 2011 en Libia para qué sirvió? ¿Para construir un país o para destruir un país relativamente estable como era antes del 2011? Bueno, en rasgos generales sirvió para abrir una de las diversas cajas de Pandora en Oriente Medio que hay actualmente. Otra sería Yemen, otra sería Siria, el caso de Irak, pero nos vamos a centrar en el tema de Libia. Es decir, un país que estaba bastante estabilizado bajo un dictador, el coronel Gaddafi, que se había convertido un poco en una especie de conocido, entre comillas, en Occidente, había sido ya tolerado últimamente, dejaba de existir como nación y por lo tanto realmente se inició un problema nuevo a las puertas del Mediterráneo europeo. Efectivamente, quizá nos ha demonizado en exceso, José María, a esa Libia de Gaddafi cuando era, según todos los indicadores, el país más avanzado socialmente de todo África, quitando las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, tanto en Producto Interior Bruto, per cápita, tanto en sanidad como en educación. Tenía 13 universidades para 6 millones de habitantes, incluso los mejores cerebros estaban estudiando en las mejores universidades del mundo. ¿No se le ha demonizado en exceso para justificar esa intervención internacional? Pudiera ser o no. Es el debate continuo, ¿no? Esa apuesta Comenzamos una nueva edición de Visión Geopolítica, hoy para hablar de Libia, ese país del norte de África, tan próximo a Europa, donde se ha instaurado una absoluta inestabilidad, donde una gran parte de la población está sufriendo las consecuencias de la violencia, y sobre este tema tan sumamente delicado y que, como digo, nos afecta tantísimo a todos los europeos, vamos a contar con la presencia de, por un lado, de José María Blanco, que es el director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, además de uno de los principales expertos españoles en estudios estratégicos e inteligencia. José María, bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes. Por otro lado, contamos con la presencia del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid,
don Jesús Gil, un historiador prestigiosísimo, tanto a nivel nacional como internacional, además de ser un arqueólogo enormemente reconocido en todo el mundo. Un experto que conoce de primera mano, por pisar el terreno perfectamente bien, los países árabes, los países musulmanes, con lo cual va a ser un placer que entre los dos nos iluminen, como digo, sobre este país que tanta repercusión puede tener lo que allí suceda en el resto de Europa. Jesús, muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes a vosotros. La que colmó el vaso fue en la ciudad de Bengasi, que fue donde se inició las revueltas, porque nunca hubo una primavera árabe. Nosotros en nuestro libro del 2011 ya utilizamos el término invierno árabe. Pues curiosamente, a principios del 2011 se inician una serie de disturbios que duran 4 días en Bengasi, la ciudad de Bengasi. Siempre históricamente el país ha estado prácticamente, aunque ha habido 3 grandes regiones, la región central desértica de Fezzan, pero el país, digamos, siempre ha estado dividido históricamente con sus rivalidades entre clanes y entre grandes familias, entre el este y el oeste, y la zona de la Cirenaica, de la cual la ciudad principal es Bengasi a lo largo de la historia, hubo, como decía, estos disturbios que se iniciaron a través de una serie de falsas viviendas de protección oficial que curiosamente partía de una burbuja inmobiliaria en la que tenía que ver las conexiones de la familia Gaddafi con España. Pero ¿qué sucede? Que para reprimir los disturbios envían una división de tanques, de carros de combate, y en vez de volverse contra la población, parece que estaba apalabrado, y entonces de ahí empieza la gran revuelta a partir de la Cirenaica, y entonces es cuando todo el país, poco a poco, llega en llamas. Y todo es otra historia, como vimos en lo que fue la Primera Guerra Civil, como se le denomina hoy en términos históricos a este periodo entre el 2011... de los países occidentales y de Estados Unidos, entre la seguridad o esa democracia que desde una visión siempre del occidente parece que pretendemos implantar en otros lugares, ¿no? Gaddafi a lo largo de toda la historia ha pasado por distintas fases de ser malo, muy malo, el gran enemigo, ahora amigo. Todos los grandes líderes tienen fotografías también con él. Lo que sí es cierto es que la decisión final o lo que sucedió en Libia no desestabilizó solamente un país, sino toda la zona, produjo otro conflicto en Mali, hizo que armas, el potente arsenal armamentístico de Libia circulase por toda África, llegase a la península de Sinaí y llegara mucho más allá, y nos llevara ahora mismo pues, a una encrucijada, a un callejón que no sabemos muy bien o hablaremos ahora, qué salidas puede tener. Entonces, Jesús, ya tenemos claro de que había una Libia que no era tan mala probablemente como luego nos la han pintado, o por lo menos la gente vivía relativamente en paz, por supuesto, en una autocracia, sin lugar a dudas. Entonces la pregunta es, ¿por qué surgen las revueltas a principios de 2011? Está claro que hay que marcarlas en el contexto de lo que sucede en diciembre de 2010 en Túnez, posteriormente en enero de 2011 en Egipto, pero ¿cuál era el caldo de cultivo para que surgieran esas protestas en Libia? Sí, es curioso que era una dictadura conveniente para Occidente, pero en un momento deja de serlo. Curiosamente, unos pocos años antes de las revueltas del 2011, a inicios del 2011,